Hola chicos, bueno, encantado de presentar este webinar que hemos organizado en TATIC con Ana, con Raúl y Javier. Tenemos a Raúl desde Nunsis, a Ana en este caso desde JeffUp y a Javier aquí de la casa de TATIC. Y bueno, el objetivo de este webinar es mostrar desde tres perspectivas diferentes los problemas y diferentes situaciones que surgen en el mundo de la selección IT. No me enrollo mucho más porque se van a presentar ellos mismos. Simplemente os comento un poquito la estructura en la que se van a presentar ellos primero. Luego haremos una serie de preguntas rápidas, si no, para romper el hielo de algunas situaciones que les hayan podido pasar. Luego pasaremos a tratar algunos problemas, algunos temas que pueden generar un poco de controversia ahora de la selección IT. Y por último, iremos con preguntas que nos han dejado algunos candidatos, con preguntas que nos han dejado algunos recruiters y con buenas y malas prácticas que se pueden realizar aquí en el mundillo. Entonces, bueno, si os parece, empezamos por Raúl, seguimos por Ana y después por Javier. Muy bien. Vale, Vale. perfecto. Bueno, a ver, me presento. Yo soy Raúl, bueno, formo parte del Departamento de Personas y Talento de Nunsis, concretamente, y bueno, sobre todo estoy en la parte de selección, desarrollo y formación de personas, además de también temas de RSC. Y bueno, pues llevo en el mundo del sector IT a nivel de selección, pues yo creo que ya con la tontería 7 años. Es decir, ya son unos cuantos añitos de matrimonio con la selección IT. Y esa sería un poquito mi descripción. Y bueno, vengo de Nunsis, que somos una empresa tecnológica, ¿vale? Una consultora tecnológica 360. ¿Por qué 360? Pues porque nosotros dentro de la tecnología trabajamos prácticamente con todo. Es decir, pasando desde software, pasando por sistemas, redes, comunicaciones, audiovisuales, printing, industria. Es decir, tocamos todos los palos dentro de lo que sería el sector tecnológico. Hacemos desarrollos a medida para los clientes. Podemos un poco así, en pocas palabras. Genial, y además hacéis una mascletada ahí muy buena. También hacemos cositas muy chulas. Y bueno, pues ahora pasamos a Ana, si quieres. Muy bien. Pues nada, chicos, mi nombre es Ana. Yo, bueno, trabajo en el departamento de People, en YEF, en concreto en el departamento de Talent, llevando un poco, bueno, toda la parte, ¿no? De talento tecnológico, en concreto en los departamentos de Ingeniería, Producto y Data. Bueno, como sabéis, si no lo sabéis os lo cuento, YEF, bueno, es una startup valenciana. Comenzamos en el año 2015. Antes nos llamábamos Mr. Jeff, ¿no? Al principio era, pues, bueno, estos servicios de lavandería a domicilio en los cuales recogían la ropa en casa y te la devolvían lavada y planchada, ¿no? Unas 48 horas. Un poquito desde entonces, pues bueno, hemos ido escalando a un modelo de suscripción, de ahí un modelo de franquicias. Y bueno, la expansión al final ha sido hasta aproximadamente unos 42 países, ¿no? Además de Mr. Jeff, ¿no? De estos servicios de lavandería, pues en el año 2019 y 2020 lanzamos 3 verticales nuevas, que son Beauty, Fitness y Relax. Y bueno, al final nuestro objetivo, ¿no? Principal es, digamos, pues facilitar, ¿no? La vida de las personas que puedan, digamos, encontrar estos servicios del día a día en una única aplicación, ¿no? Para un poquito, pues de alguna manera fácil y sencilla, ¿no? Ahorrarles tiempo. Eso sería un poquito lo que hacemos. Genial. Y Javier, por último, ¿te presentas? Sí, no sé si me escucháis bien por los problemas que había antes. Creo que sí, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, yo soy Javier, trabajo en Tadati, que bueno, pues en este caso muy ligado a Dani, estamos prácticamente todo el día juntos y sobre todo a lo que nos dedicamos nosotros es a cubrir ese nicho que, bueno, parece que sí que está cubierto, en este caso por el sector, que es la selección muy especializada en IT, pero a la hora de la verdad, cuando nos sentamos con clientes que realmente necesitan bueno, pues una estrategia a la hora de seleccionar perfiles IT, pues no la vemos tan clara, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro lema es muy simple, que es contrata sin líos, olvídate de problemas de, ostras, toma este candidato, no vale, bueno, pues todo lo que ya sabemos que vamos a hablar ahora más adelante. Y nuestra máxima es validaciones técnicas, no molestar a nuestros clientes con perfiles que no encajan y al fin y al cabo ganar la contratación haciendo las cosas bien y por el hecho de esos anuncios que salen de contrata en 24 horas. Bueno, pues eso en selección IT, que creo que ahora veremos cómo puede ver,
no lo vemos tan claro que sea así, ¿vale? Y a nivel del sector IT, pues bueno, en este caso yo soy un poquito más junior, creo que ya son 3 años y medio los que llevo en el sector y sobre todo lo que me dedico es a intentar entender cuáles son las claves más a nivel estratégico de la selección IT, por qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal en el sector y cada vez un poquito, pues, cada vez un poquito más intentamos introducirlo en Tadatic y nos podemos introducir en Tadatic, lo vamos repartiendo a la comunidad con, bueno, pues con contenido interactivo para que la gente lo pueda usar y que podamos, sobre todo nuestro interés es que cada vez seamos mejores profesionales, la gente nos dedicamos a IT, cada vez mejor profesionales y que tengamos una reputación como la que pueden tener otros países que bueno, pues que están, hay gente en selección que es muy buena y que bueno, pues nosotros aspiramos a que aquí también haya gente muy buena, ¿por qué no? Bueno, pues genial, yo creo que ya quedamos todos presentados y si os parece pasamos a la primera rondita de preguntas rápidas en las que básicamente hay que decir sí o no, si hay algo súper relevante que queréis añadir, sin problema, pero la idea es sí o no, ¿vale? Seguimos el mismo orden, si os parece. Muy bien. Vale, entonces aquí Vale. la primera pregunta. ¿Alguna vez has llegado a contratar un candidato para el que has tenido que crear un puesto o quizás una necesidad que no existía, pero te has topado con un candidato que era tan bueno que has creado ese puesto solo para él? Sí, ¿Ana? Perdona. Yo en este caso no, pero sí que me lo he guardado para futuras vacantes. Genial. ¿Javier? Yo en este caso sí. Vale. Sí. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez habéis dejado a algún candidato sin dar feedback tras alguna entrevista? sí. Yo también sí. En toda mi experiencia, al final algunas se me han pasado. ¿Vale? Sí, y me arrepentí tanto que a los 2 meses envié un mensaje, en este caso pidiéndole perdón, y bueno, pues me generó más beneficio bueno, pues que haberlo no contestado, ¿no? En este caso. Genial. ¿Alguna vez habéis, esta es mala, ¿eh? ¿Pero habéis contratado alguna vez a un candidato Joder. que se haya ido en menos de un mes? Sí, Yo no, de momento. Oh. ¿Puedo matizar la respuesta? Sí. Un poquito. Sí, y es más allá. Fue el candidato el que nos pidió el trabajo expresamente, era un candidato que, bueno, pues teníamos en este caso a nivel técnico buenas referencias, nos pidió él el puesto y a los 3 días se fue. Fue algo que nunca entendí, es una cosa que llevo además desde junior arrastrándolo, una locura. Pero bueno, hay veces que pasa. ¿Alguna vez habéis contratado a un candidato que a priori no era el ideal o no os gustaba tanto y que luego ha resultado ser muy top? sí. Sí. Absolutamente. Vale. Otra igual, ¿alguna vez os ha dejado algún candidato tirado en el último momento? Es decir, ya tenéis su sí, pero entre ese sí y la incorporación no supisteis de él. Sí. 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 También. Vale. Aquí tengo ahora una pregunta que va solo para Raúl en este caso, ¿vale? ¿Alguna vez algún candidato te ha dicho que no, simplemente por el hecho de que vosotros no seáis cliente final y ser Sí. consultora? Sí, sí. Vale. Y ahora una solo para Ana, ¿vale? ¿Alguna vez, no, perdón, alguna vez no. ¿Qué preferirías si tuvieses que escoger externalizar solo con 5 agencias las posiciones IT, perdona, con 5 agencias o solo con una? ¿Con qué modelo te sentirías más cómoda? Pues quizás si tuviera que elegir probablemente solo con una, ¿no? Porque al final llevar esa comunicación es más fácil, ¿no? Con un interlocutor que con en este caso con 5 quizá, o sea, con varios. Genial. Venga, otras poquitas más y pasamos de ronda. ¿Alguna vez habéis perdido a algún candidato porque ha sentido el candidato que el proceso era muy largo? Sí. Sí, sí, ya está. Sí, y es algo que intentamos potenciar, no pasan largos y cada vez estamos teniendo más contención y está siendo bastante impactante los resultados de la diferencia entre hacer un proceso de un mes a 10 días, lo tienes claro, vamos a tope. ¿Alguna vez os han cambiado el salario a última hora? Es decir, tras daros un sí, por ejemplo, por 30 o por 40, a última hora os exigen un aumento de salario de 10.000 más, por ejemplo. Sí. Sí, a mí también. ¿Pero esto es el candidato o el cliente? El candidato. Candidato. El candidato.
Sí, y bueno, y por pedir a veces incluso 20.000 euros, pero no, sí, generalmente sí. ¿Algún candidato se os ha negado a hacer una prueba técnica? No. Yo tampoco. Que se haya caído, digamos, durante el proceso porque otra empresa le ha, digamos, hecho una oferta, sí, pero no que me haya dicho no la quiero hacer. Eso no. Vale. Yo no, pero casi que sí, porque fue muy curioso. No sé si os ha pasado alguna vez este caso, solo me ha pasado una vez. La persona que tenía que entrevistar me envió un calendario de Calendly y me dijo, agéndate cuando quieres la entrevista y son 50 euros por la prueba. ¿Cómo? Oye, Lo que oye. escucháis. Nos pedía dinero por hacer la prueba técnica, en este caso. Lógicamente, pues dado las circunstancias de la empresa, que bueno, pues la empresa tenía cierto renombre, tenía esa capacidad de atraer a la gente, lo entendimos como algo no necesario y que podía perjudicar el proceso y evidentemente pues no lo pagamos. Pero entiendo que si lo hace porque alguien le estará pagando por hacer las pruebas técnicas. Sí, yo también, o sea, sí que conozco que hay gente, o sea, que sé que hay empresas que sí que, claro, al final es tiempo, ¿no? Que invierte el candidato y que sí que pueden ser remuneradas. Bueno, chicos, pues con esto cerramos la primera ronda y ahora pasamos a la siguiente parte, que es donde vamos a tratar, aquí tengo apuntados 4 temas que son llamados problemas en este caso, y es un poquito más un área de discusión, ¿vale? Disponemos de unos 10 minutos, más o menos 2 minutitos y medio o 3 para debatir. Si queréis, invertimos el orden, un poco si quiere Javier que tome el liderazgo, yo digo el tema, y un poquito aquí es más libre, hablar entre vosotros sobre qué opináis, Genial. cómo lo veis, experiencias, ¿vale? Vale, Entonces, perfecto. bueno, el primer problema que tenemos aquí apuntado es el COVID y la contratación. ¿Cómo ha afectado? Cositas que os hayan pasado, cambios que veáis. Hmm. La verdad es que en este caso nosotros somos uno de los pocos sectores que no hemos tenido una consecuencia dramática en la hora de bueno, pues, los puestos de trabajo, los proyectos. Sí que se han ralentizado algunos, evidentemente, por la incertidumbre y sobre todo pues, cuando tienes clientes que trabajan en un sector bueno, pues que en este caso ha sido afectado, pues evidentemente a ti te penaliza, ¿no? Pero bueno, en líneas generales somos el sector que menos se puede quejar, uno de los que menos se puede quejar, yo creo. Y lo que sí que yo he notado a nivel de candidatos es que, bueno, tienen más miedo, lógicamente, por su situación y bueno, pues tienen ese recelo a lo mejor a participar en un proceso de selección que a priori querrían participar si no estuvieran en esta situación, ¿no? Sí. Sí. Nosotros en nuestro caso sí que, bueno, cuando por toda la incertidumbre, ¿no? Como has comentado, que causó el COVID, al principio pues sí que se frenó, ¿no? Un poco el ritmo de contratación y rehicimos un poco lo que sería el hiring roadmap y nos centramos más, digamos, en los key hirings, ¿no? Más que quizá en otros perfiles. Pero bueno, al final fue más que nada al principio, pero como has comentado también, es, digamos, los perfiles más demandados, ¿no? Entonces, digamos que siempre hacen falta, entonces, en ese sentido, quizá en cuanto a perfiles IT, nosotros al menos no nos habríamos visto tan afectados. Sí, yo en mi caso es un poco igual. Es decir, es verdad que al principio tal vez esa incertidumbre de todo en general también provoca un poco en los candidatos el tener que asegurarse de la estabilidad. O sea, es decir, ellos buscaban mucho, decían, ostras, es que con esta situación, ¿quién me asegura que me vais a ofrecer un trabajo estable? Entonces, ese fue el primer hándicap, lógicamente. Es decir, pero por el resto, la verdad, que creo que tenemos la suerte de estar en un sector que no ha sufrido la pandemia como otros, la verdad. Es decir, de hecho, hemos sido un sector esencial y un sector necesario para salir adelante. A los candidatos que en este... ¿Veis, Dani? Sí, vale. Sí, yo siempre digo, hay un paralelismo que digo, joder, a los candidatos que tenemos, que son buenos y que realmente creemos que estamos cambiando su trayectoria. Otra cosa es que un candidato, pues que creas que honestamente que no estás haciendo nada o ningún beneficio, pues evidentemente primero yo no podemos contactar, pero si pasara, pues oye, pues no. Pero en este caso le decimos, ostras, si hay una empresa que realmente está contratando ahora, es que realmente tiene esa estabilidad o esa capacidad para responder al mercado durante el COVID. Lo raro es que fuera una empresa que, pues no es que estuviera contratando o que si en tu empresa no están contratando, algo puede estar pasando, ¿no? Pero las empresas que están contratando, 10, 15, 20 perfiles, pues creo que es un síntoma también de que están, bueno, sanas en la parte de COVID, ¿no? Vale. Chicos, voy a soltar otros 2 temas, ¿vale? Lo voy a juntar en uno para que los podáis tratar quizás de una forma más completa. Y bueno, empieza tú, Ana, si quieres ahora, si te atreves, ¿vale? Aquí hay 2 conceptos. La escasez de perfiles, existe escasez de perfiles, cómo está afectando, etcétera, y si existe una burbuja salarial.
aquí un poquito, enfócalo como consideres. Sí, genial. Pues, a ver, yo creo que se trata de un sector no tan sujeto, digamos, a la innovación, ¿no? Que la presencia de personas disponibles en el mercado, pues al final es muy inferior, ¿no? A la demanda de las empresas, ¿no? Al final ellos reciben un montón pues bueno, de mensajes, ¿no? Dicen que la media está entre 3 y 6 a la semana de ofertas, ya sea por LinkedIn o otros canales. Al final, pues bueno, eso hace que efectivamente haya esa escasez, ¿no? Por estar los perfiles tan demandados. Y luego en cuanto a lo que la burbuja salarial, pues yo creo que de alguna forma sí, ¿no? Sí que existe, creo, esa burbuja. Muchas veces creo que ellos también, pues bueno, en las entrevistas, ¿no? Lo comentan. También es porque, bueno, son roles muy específicos, ¿no? Muy bien pagados, pero a la vez también hay muchas tecnologías, ¿no? Y sitios donde aplicarlas que hacen que se requiera esa especialización que muchas veces solo, pues bueno, son perfiles muy concretos. Y luego, por otro lado, también es muy difícil, pues bueno, en ocasiones, digamos, el value market está muy alto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso de un lead of iOS, un perfil top que había estado en proceso con nosotros, casi dentro, tal, y al final le ofrecieron trabajar en remoto para una oferta para Silicon Valley y le pagaban 100K. O sea, al final competir contra eso es muy complicado. Entonces yo creo que sí, un poco sí que existiría, ¿no? Esa burbuja. Raúl, ¿tú qué opinas? Sí, no, yo estoy un poco con respecto a la escasez de perfiles. Sí, lógicamente considero que a día de hoy creo que no sale al mercado tanta gente formada como demanda hay de perfiles IT. Es decir, hay un gap, ¿sabes?, entre la gente que sale y la gente que se necesita. Es decir, y eso al final también es un poco lo que conlleva un poco lo que es la burbuja salarial. O sea, es decir, el hecho de que haya tantísima demanda de perfiles IT acaba consiguiendo que sea como, yo creo que una especie de guerra entre las mismas compañías tecnológicas por llevarse a los mejores al coste que sea. Entonces, eso que acaba generando, pues lógicamente es una burbuja, es decir, acaba generando que van subiendo. Y sí, la verdad que es un problema. Es un problema, pero que bueno, que poco a poco imagino que se irá asentando cuando vayan empezando a salir más generaciones de personas formadas en tecnología. Sí. Sí, bueno, yo por aportar algo un poquito diferente, hacer más hincapié en algo que ya han dicho, que han cubierto todo, esa burbuja sí existe. Tenemos, por ejemplo, el caso de COBOL, aquella tecnología mítica que, bueno, pues estuvo muy presente en los años 2000 en España y ahora mismo gente pues con una trayectoria de 20 años en desarrollo de COBOL se ve prácticamente buscando un trabajo como sea, e incluso con salarios muy por debajo de lo que estaban ganando en su momento y hace 10 años o 15 eran gente que, bueno, pues que ganaba 50.000, 60.000 euros de aquella época y ahora pues están buscando puestos por 22.000, 25.000 euros porque no encuentran trabajo en otro sitio. Entonces, esa burbuja, dependiendo de qué tecnología, puede explotarse en algún momento dado y quedarte fuera de la ecuación y bueno, pues eso también es un riesgo que siempre está ahí, ¿no? Y luego algo que sí que creo que tenemos que sensibilizarnos o alguien en algún sitio tiene que hacer una estrategia, es lo que decía Ana. Ahora mismo está viniendo todo el mundo aquí a España, se han dado cuenta de que España sabemos hacer software, sabemos que lo hacemos muy bien y cada vez hay más empresas que están viniendo aquí. Entonces, eso a corto plazo a nosotros no nos afecta prácticamente nada. Pero a medio plazo, la competitividad de las empresas que están en España desarrollando productos y que vendan en España producto nos va a generar una situación muy, muy vulnerable. Vamos a poder salir ahí porque tenemos que competir contra salarios, pues, como ha dicho Ana, 100.000 euros, que es un salario estándar en Estados Unidos. Y, bueno, pues, si conocéis a alguien que gane 100.000 euros, yo encantado de saludarle, pero no conozco yo muchos en este sentido que ganen 100.000 euros, ¿no? Entonces, es algo que creo que algo tenemos que hacer, ¿no? Total. Bueno, pues hemos cubierto este tema yo creo muy bien, muy completo. Y bueno, ahora un tema un poquito diferente. Va de la mano con las contrataciones, pero va más ahora sobre nosotros. ¿Qué opináis sobre la formación de las personas de talent? Al igual que hay muchas contrataciones, hay muchos recruiters que están entrando al mundillo y mucha gente que se entra en IT. Y bueno, ¿cómo lo veis? Si esa gente, no hablo por ti en concreto, sino en general, si está suficientemente capacitada o hacia dónde deberían ir los pasos. ¿Voy yo? Perdona. Quien queráis. No sé. Mismo.
Vale, pues sí, yo creo que bueno, en las personas de talento, en concreto de Haití, yo creo que es muy importante al final estar al día, ¿no? Y en constante aprendizaje. Creo que eso es súper importante. Bueno, yo personalmente también estoy rodeada de personas tequis, Haití, tanto familiares como amigos, y al final casi constantemente, ¿no? Tienes esas conversaciones sobre el mundo tecnológico, sobre sus inquietudes. Yo les pregunto, porque claro, es diferente, ¿no? Tener una conversación un poco más informal, además de, oye, pero esto y a tu amigo que le han ofrecido, ¿y por qué? ¿En qué condiciones? ¿Y por qué le gusta? Y esto. No, yo creo que conocer esos tipos de perfiles también de una manera más informal, también a mí personalmente me aporta mucho, ¿no? Pero sobre todo eso, el estar al día, porque como al final es todo tan cambiante, ¿no? Y siempre sale algo más novedoso, creo que es súper importante estar un poco actualizado. Sí, yo opino un poquito igual que Ana. A nivel de formación, si hablamos realmente, es que no hay ninguna formación específica que te forme para trabajar como recruiter IT. O sea, yo recuerdo cuando empecé y yo tiraba de Wikipedia, pero no te lo puedes imaginar hasta cuándo. O sea, es decir, muchísimo. Es decir, porque evidentemente son palabras que no entiendes, conceptos. Y es complicado, la verdad. O sea, yo considero que sí que es muy, muy complicado, es un tipo de selección que es complicada y para la cual no hay una formación específica. Es decir, que te puedes formar en algunos másters que te van a enfocar sobre todo a lo que va a ser más lo que sería entrevistas por competencias, etcétera, que evidentemente es la base de todo, pero la parte más tecnológica, es decir, no hay una formación de base, sino que yo creo que todos aprendemos a base pues, de hacer entrevistas, de hacer búsquedas, de hablar con ellos. Creo que es un poco la única manera de crecer en este sector. Sí, es un poquito eso. No hay, yo creo que ahora mismo, aunque se está intentando en diferentes sitios o intenta hacer research sobre qué formación hay o cuál no, evidentemente la que estoy viendo, a mí me avergüenza como seleccionador y me avergüenza los documentos que veo. Sinceramente no veo ninguno que dé con la clave a la hora de, ostras, esta información es la que te vale para hacer tu trabajo, ¿no? Entonces creo que ahí sí que necesitamos todo el sector, bueno, pues algo de referencia que nos permita mejorar nuestras prestaciones, dar una mejor imagen y lo que ha dicho Raúl, ¿no? Al fin y al cabo, creo que casi todos, lamentablemente, hemos tenido que aprender el primer día, toma, esto es lo que hay, ponte a buscar tú en Wikipedia y ahí ya el interés de cada uno te va haciendo evolucionar o no en diferentes áreas, ¿no? Pero sí, ahora mismo yo creo que es un poquito aprende tú mismo, busca cómo puedes ser mejor profesional y es lo que creo que lamentablemente es algo, una asignatura a mejorar por parte nuestra, ¿no? Mm. Genial. Pues damos por concluida esta parte también y pasamos a la siguiente, ¿vale? La siguiente parte son preguntas que nos han dejado algunos candidatos, en este caso tengo 4 y nada, igual yo creo que lo ideal es que rotemos, quizás pues que empiece Javier, en la siguiente pregunta empiece Ana, Raúl, para que no sea siempre lo mismo y bueno, intentar ser un poquito conciso siempre que se pueda y si dais explicación, que tenga ese valor que está teniendo hasta ahora, que va todo genial, ¿vale? Nos pregunta un candidato que ¿qué es lo que más valoras de un candidato para escogerle? A mojarse y decir una característica o dos, ¿vale? Sí, yo en este caso siempre la actitud, para mí es lo fundamental, y la capacidad que tiene de justificar el por qué ha utilizado las tecnologías, qué sentido tenían trabajarlas en un proyecto o en otra, y que tenga construido bueno, pues esa capacidad no solo de desarrollo o de negocio. Eso es mi candidato ideal. Luego, evidentemente, cada búsqueda que haces tiene un sentido Candidato y hay que ideal. ajustarla. Pregunta generalista, respuesta generalista. Sí, yo un poco al hilo de lo que ha comentado, perdona, siempre se me olvida el nombre. Javier. Javier, perdona. Lo que has comentado, Javier, un poco esa actitud, ¿no? Creo que es súper, súper importante. Y luego también en la entrevista la capacidad de aprendizaje, ¿no? Que tenga durante la entrevista el candidato de un poquito lo que le vas contando, pues bueno, también que tenga esa curiosidad, ese interés, ¿no? Que luego vuelva a comentar algo que yo le he comentado probablemente al inicio de la conversación. Pues creo que es algo súper interesante, ¿no? Esa escucha activa y esa curiosidad. Yo, por mi parte, creo que para mí lo más importante es el encaje con la cultura de la compañía. Es decir, eso es esencial. Y luego también, evidentemente, creo que la adaptación al cambio. Adaptación al cambio, nos movemos en un sector que evoluciona muy, muy rápido. Entonces necesitamos gente que sea capaz de evolucionar a la misma velocidad que evoluciona el sector. Así que yo creo que esas dos cosas serían las que más valoraría. Genial.
tenemos otra preguntita que no queremos dejarla pasar por alto, aunque es un poco parecida, que es ¿cómo puedo destacar frente a otros candidatos? Aquí, si podéis dar un consejo, me imagino que irá más en la línea de, bueno, conocer un poquito más la empresa antes, ver no sé qué tipo de tecnologías trabaja, algo de ese sentido, por darle un enfoque diferente. Sí, pues yo, pues me cuelo. Sí, ahí lo más importante para mí es referenciar siempre. Proyecto que has hecho, proyecto que expliques cómo lo has hecho, en qué has participado y tienes alguna privacidad que no puedas en este caso mostrar el documento, que por lo menos lo puedas explicar. Eso es lo más importante para mí. Enseñar proyectos. Transparencia, vamos. Ujú. Raúl. Yo, por mi parte, yo pienso que, o sea, que realmente tal vez un poco lo que estabas comentando tú, a mí me gusta la proactividad. O sea, es decir, me gustan mucho los candidatos que son proactivos. O sea, personas que llegan a una entrevista y saben a qué se dedica tu empresa, los años que tiene la empresa. O sea, es decir, que tengan esas ganas, ¿sabes? Esas ganas de que se interesen realmente por la empresa, que no sea ¿Qué porque viene con la con lo cantidad de de- ofertas que reciben al cabo del día yo creo que te diferencia el hecho de que digas, ostras, es que quiero estar contigo. O sea, es decir, porque me gusta la empresa. Yo creo que eso puede ser el diferencial, porque la parte técnica, lógicamente, hay que tenerla para poder, en el caso de que sea necesario, hay que tenerla. Pero lo que te puede diferenciar es esas ganas, tal vez. Sí. Genial. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Raúl. Al final es eso, ¿no? El hacer preguntas, pues no sé, sobre el stack tecnológico, sobre la organización, metodologías ágiles, esa curiosidad, ¿no? Al final esa proactividad es esencial. Genial, vale. Y la última pregunta de esta parte, ¿vale? Es de un chico que viene de un bootcamp y nos dice, he salido de un bootcamp y de momento no he tenido suerte y no me han contratado. ¿Qué me recomendáis? Como siguiente paso, ¿seguir buscando, formarte en X? ¿Qué le recomendaríais a este chico? Ana, empezamos por ti si quieres. Vale, vale, fenomenal. Pues bueno, yo le diría que necesita experiencia, ¿no? Al final en el desarrollo de software es imprescindible la experiencia, por tanto, pues bueno, empezar buscando unas prácticas, algo aunque no sea remunerado, pero al final experiencia, yo creo que es lo que le diría. Vale, genial. Javier. Sí, bueno, en este caso es un poquito seguir la línea que estamos hablando, que no se para ahí, que evidentemente siga en este caso formándose mientras que está buscando trabajo y sobre todo que ese proyecto final de Bootcamp le pueda servir, bueno, pues de pasarela, ¿no? A enseñar su trabajo, que al final es su aval y que, bueno, pues que alguna empresa pueda estar interesada, pues de esa forma, ¿no? Pero que nunca pare de formarse. Una vez que empieza la rueda, que no se desanime. Sí, Genial. yo creo que sería un poco yo exactamente lo mismo que comentan ellos. O sea, es decir, para mí lo más importante es concretamente eso, es hacer ya, o sea, no esperar que te llegue la oferta, sino también poder hacer tú una búsqueda de dónde quieres estar tú. Es decir, a mí me gustan realmente los candidatos que me contactan por LinkedIn. O sea, es decir, de verdad, muchas veces, incluso aunque no haya en ese momento una necesidad, los entrevisto simplemente por el hecho de la molestia, de que se hayan tomado la molestia de decir, oye, que te estoy buscando porque estoy interesado y quiero mostrarte lo que sé hacer. Entonces yo creo que tengan esa proactividad de ser ellos mismos los que se dirijan a nosotros, creo que es un muy buen comienzo, evidentemente, lógicamente, aunque sea en prácticas, es decir, pero es un buen comienzo. Vale, genial. Pues nada, damos por concluida esta parte también y ahora pasamos a unas preguntas que son un poquito más extensas, interesantes, de gente del mundo de la parte de recruiters que nos han ido dejando. Y en este caso, la primera es muy directa. Se trata de ¿dónde buscáis los perfiles IT? Cada uno que dé la información que considere oportuna. En este caso, Vale, Dani, pero no te podemos revelar esta información. empezamos por ti, Javier. Yo pregunta que nos dejaron y tengo que transmitirla. Eh, Javi, empieza tú si quieres. vale. Ok. La realidad, donde están la gente muy, muy top, voy a tener que decir GitHub. Raúl. Vale, yo, bueno, por nuestro caso, en nuestro caso, sobre todo al ser sector tecnológico, yo creo que lo que más utilizamos es LinkedIn. Ana.
Sí, y un poquito lo que dice Raúl, LinkedIn creo que es la plataforma, ¿no? Por excelencia de alguna forma. Luego también nosotros nos entran muchas recomendaciones o referrals, ¿no? Por parte de trabajadores que al final son también pueden llegar a ser, ¿no? Potenciales candidatos y por ahí también. Luego utilizamos una plataforma que es Circular, no sé si la conocéis, que también al final no pone en contacto, pues bueno, developers con recruiters y al final es muy interesante, ¿no? Pues, esa plataforma. Genial, pues yo creo que más que válida la respuesta, seguro que hemos ayudado. Y otra pregunta que nos hacen es un recruiter que entiendo que es más junior, que nos dice que ¿qué le recomendaríais a un recruiter que está empezando? Seguimos cambiando orden. Empieza Raúl si quieres y Vale. así un poquito en rueda. Yo, mi recomendación sobre todo es que al principio tenga paciencia, o sea, es decir, porque el sector IT es un sector muy complicado y que al principio yo pienso que directamente es que te absorbe la mente, o sea, porque es que no entiendes nada, o sea, si no eres tecnológico, o sea, si no eres una persona que vengas de la tecnología, es que no entiendes nada. Entonces, al principio mi recomendación es que vaya a las entrevistas, si puede ser, o sea, con un técnico. Es decir, con una persona que entienda, o sea, es decir, una persona que pueda hacer las preguntas y al fin y al cabo, con el tiempo, al final, acabas entendiendo tú también, o sea, es decir, no al mismo nivel, lógicamente, pero sí que ya tienes cierta capacidad de entender. Entonces, para mí, lo más importante es eso, o sea, es decir, que vaya junto a personas técnicas que le puedan enseñar y que pueda entender el sector. Genial. Ujú. Ana, Sí, pues yo también, pues una persona que tenga mucha curiosidad, ¿no? Que no le asuste hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso estoy en constante contacto, ¿no? Con el jefe de ingeniería, con los ETLs, con los tech leads, o sea, no me importa hacer cualquier tipo de pregunta, o sea, que no te dé vergüenza preguntar y luego también un poco lo que comentaba Raúl, también el entrar, ¿no? Dentro de las entrevistas con personas técnicas creo que aporta muchísimo a la hora de, pues al final, mantener conversaciones cualitativas, ¿no? Con los candidatos y hablar un poco su mismo idioma. Javier, ¿qué aportas? Sí, es un poquito esa línea, sobre todo mucho contacto con ingeniería o con desarrollo, nutrirte constantemente de la información que te dan. Y bueno, yo en este caso, por contar cómo empecé yo en mi experiencia personal, fue mucho tirar de foros, de grupos de Estados Unidos, de Francia, que también hay gente muy buena, y intentar nutrirme cada vez más pues, de cómo hacer entrevistas técnicas, bueno, pues esa curiosidad, ¿no? Lo que sí que está claro es que si no te gusta la tecnología y si ves que no te gusta esta profesión, salte cuanto antes, porque luego yo veo auténticos cadáveres de 4, 5, 6 años de experiencia que no les gusta la selección IT y se nota, huele a kilómetros, ¿no? Entonces, pues eso ahí sí que recomiendo las dos cosas. Fórmate lo máximo y si ves que no es lo tuyo, salte cuanto antes porque al final puedes sacar mal. Vale, genial. La siguiente pregunta, empezamos por Ana, si quieres proseguir. Y bueno, es ¿cómo te protegerías ante contraofertas? Ujú. Vale, pues en este caso, bueno, es complicado, ¿no? Que os he contado antes de esta oferta de 100K trabajando en remoto para Silicon Valley, pues bueno, es complicado, ¿no? Yo creo que al final es el enamorar que decimos nosotros aquí al candidato, ¿no? Desde la primera toma de contacto que tiene conmigo, como luego en el siguiente step con el jefe de ingeniería, al final el conseguir, ¿no? Conectar con el candidato, el ilusionarlo, ¿no? En el proyecto, el que vea que realmente va a crear impacto, ¿no? Lo que hace y al final ellos quieren divertirse, ¿no? Y es un trabajo dinámico, ágil y creo que un poco pues bueno, al final dejarlo en el enamorar, ¿no? Al candidato esa conexión con él para que realmente se sienta atraído por el proyecto y no haya ahí, digamos, otras ofertas que puedan llamarle más la atención. Genial, Javi. Sí, en este caso es dar lo mejor por parte de la empresa y por parte de las personas que estamos colaborando para esa contratación, hacer el mejor trabajo posible y con todas las cartas encima de la mesa, pues que esa persona ya pues que pueda decidir. Lógicamente, pues hay a veces que vas a ganar y otras veces que no vas a poder ganar. Y bueno, pues trabajar en la línea de que cada vez cualificar mejor, trabajar con perfiles que tú, por la experiencia que ya vamos teniendo, pues que al principio ya sepas por dónde van a ir los tiros y es un poquito eso, intuición y hacer lo mejor posible para que con las cartas encima de la mesa la persona pueda elegir lo mejor posible, ¿no? Yo estoy también un poco también con lo que ha comentado Ana sobre todo. Yo pienso que lo más importante es que desde el principio esa persona se sienta cómoda, o sea, es decir, y que
y que digamos que en el caso de poder recibir cualquier tipo de contraoferta tenga esa duda de decir, ostras, es que me he sentido tan cómodo en esta empresa, o sea, realmente ese feeling, ¿sabes? Generar ese feeling que yo creo que generas en muy poco tiempo, porque yo creo que los primeros minutos de una entrevista ya se genera eso. O sea, es decir, entonces yo pienso que es la mejor solución contra las contraofertas es haber generado ese feeling con el candidato. Vale, buena respuesta, respuestas interesantes. Una pregunta que quiero que respondáis desde vuestra perspectiva. Es decir, vale, hago la pregunta y ahora explico el porqué. ¿Cómo os aseguráis de que un candidato es válido técnicamente? Es decir, en vuestra parte de la entrevista, ¿cómo os aseguráis de esto? Yo, en mi caso, es que nosotros nunca hacemos entrevistas técnicas. O sea, es decir, nosotros tenemos como norma que la parte técnica la valida siempre un técnico directamente. O sea, es decir, porque consideramos a ver, sí, yo puedo detectar, o sea, puedo detectar más o menos la experiencia e intentar, pero claro, lógicamente no puedo bajar al nivel. O sea, es decir, yo no puedo bajar al nivel porque no soy técnico. Es decir, entonces, en nuestro caso, realmente es que al tener el apoyo digamos, de la parte técnica, no tenemos esa necesidad a día de hoy. Tiene sentido, tiene sentido. ¿Ana? Sí, un poco lo mismo ha comentado Raúl al final, pues bueno, sí que intentas llevar a cabo un poco tu capacidad de análisis, ¿no? Durante la entrevista, bien por tipos de empresas que he trabajado, años de experiencia, tecnologías y demás, pero al final nosotros no somos desarrolladores, ¿no? No estamos en su piel y exacto, luego pasas a entrevista técnica, incluso a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, ha hecho entrevista conmigo, la ha pasado, ha hecho entrevista con el de ingeniería, la ha pasado y luego en la prueba técnica, ¿no? En el caso, pues no ha llegado, digamos, al nivel que se esperaba, ¿no? Que espera el equipo y ha sido descartado. Entonces, realmente hasta que no tienen ese challenge, ¿no? Esa prueba técnica, no sabemos realmente si sí o si no. ¿Javi? Sí, bueno, en nuestro caso lo que hacemos es, bueno, pues dependiendo de la tecnología, en este caso que tenemos que evaluar, bueno, pues nos informamos, hablamos a un desarrollador, vemos qué preguntas, dependiendo del nivel que se nos está exigiendo, cuáles podemos trabajar, entendemos, yo en este caso intento entender también las respuestas que se nos tienen que dar para poder parametrizarlas y cada vez que sea más complejo, cada vez que es más complejo el perfil, en el momento que se nos puede escapar de la mano por lo que hemos dicho antes, ¿no? Ese conocimiento técnico, directamente pasa a una persona técnica y se hace la entrevista con esta persona técnica, bueno, pues tocando un poquito todos los parámetros que entendemos que necesita un desarrollador senior o un desarrollador junior, dependiendo de la escala que tengamos, lo medimos y en base a eso, pues empezamos a hacer esa entrevista técnica, ¿no? Y separando eso. Si hay que meterse mucho a bajo nivel, vamos directamente con el desarrollador. Si no hay que meterse tanto a bajo nivel, pues oye, pues en este caso pues la preparamos con el desarrollador, pero en este caso pues la suelo hacer yo, ¿no? Genial. Y os voy a dejar una pregunta que a mí me parece muy interesante también, ¿vale? Que es, en este caso va a empezar Raúl, me parece que tocaba, ¿vale? Y es, ¿cómo procedes cuando tienes que buscar con un perfil con el que no habías trabajado antes? En este caso, una tecnología con la que no habías trabajado antes. ¿Haces el mismo tipo de búsquedas? ¿Inviertes en la búsqueda? ¿Te formas mediante el proceso? ¿Te formas antes? ¿Cómo lo afrontas? Vale, cuando me llega un proceso, que eso en UNSIS me pasa bastante, ¿vale? Porque al ser consultora tecnológica 360, es que si solo tocara software, pero claro, es que tocamos todo, software, industria, sistemas, entonces pues, no es, me pasa a menudo y lo que suelo hacer sobre todo, me gusta mucho entrar en tanto en LinkedIn como por ejemplo, como en InfoJobs y buscar eh, cómo se denominan esas personas. Es decir, porque todos sabemos que lógicamente en LinkedIn cada uno se puede poner lo que quiera. O sea, es decir, yo puedo ser técnico de selección y tú puedes ser Human Resources Business Partner, ¿vale? Entonces, tengo que primero esa necesidad de buscar y saber exactamente cómo, o sea, cómo se denominan directamente en este tipo de plataformas y lógicamente luego para entender la tecnología, pues parece una tontería, pero lo digo, o sea, es que más de una vez me he metido en Wikipedia, o sea, para saber exactamente qué hace o exactamente y qué palabras clave puedo asociar a eso para intentar un poco pues ir haciendo la búsqueda. Ana, ¿tú cómo lo afrontas?
Pues un poquito igual, ¿no? De lo que ha comentado Raúl, esa nomenclatura, ¿no? Al final el mismo puesto para buscar en LinkedIn, pues la gente lo pone diferentes formas. Y luego yo en mi caso, pues también me apoyo mucho, ¿no? Como he comentado antes, pues bueno, en todo el equipo técnico, en Tech Leads, en Engineering Team Leads, al final ya me ven como una más, ¿no? Del equipo y creo que eso es muy importante. Luego también, pues bueno, buscar sobre esa tecnología, si no ha tocado antes, pues también antes de presentarme, claro, a la entrevista con el candidato para lo que hemos dicho antes. Al final, intentar hablar su lenguaje y yo creo que también en una escucha activa durante la entrevista también se aprende mucho. Javier, por último. Sí, es esa combinación. Tocar mucho el equipo de desarrollo te puede desbloquear mucha información. Yo la verdad es que personalmente cuando me toca una tecnología nueva, cuando es puntera, me emociono bastante por el tema de que joder, pues algo que me gusta mucho e intentar entender la lógica que lleva detrás ese perfil o esos perfiles ocultos que a lo mejor no te aparecen con búsquedas normales, pues intentar entender dónde puede estar la búsqueda o dónde puede estar el pequeño matiz que te hace buscarlo por procedimientos normales y encontrarlo gracias a utilizar otro tipo de procedimientos, ¿no? Y sobre todo eso, constante feedback con desarrollo y preguntar a gente que entienda muy bien esa tecnología, que para eso son expertos, ¿no? Vale, genial. Pues ahora me toca pedir perdón porque va a haber un par de preguntitas que nos vamos a saltar porque, bueno, estamos aportando mucho valor en las que salen y además creo que se han cubierto con otras preguntas y, bueno, pido perdón a los candidatos que nos pasaron estas preguntas, bueno, en este caso recruiters, creo que están cubiertas, más que cubiertas con lo que habéis hablado y, bueno, pasamos a la última parte, ¿vale? Que sería un poco buenas prácticas y malas prácticas que os hayáis encontrado o vosotros mismos hayáis hecho o tips o como lo queráis llamar, un poquito vuestros truquillos que puedan servir de ayuda a la comunidad. Empieza Javier, ¿te parece? Sí, yo sé, pero por ejemplo, una práctica que dije, ostras, ¿por qué luego nos quejamos en selección? Estamos todo el día, la gente que nos conoce, siempre estamos, joder, pues este candidato, pues tal, no sé qué. Hace poquito hicimos nosotros un proceso interno para buscar un perfil senior de selección IT. Localicé a las 80 personas más o menos que me gustaban del mercado, haciendo pues una búsqueda exhaustiva y tal. Ostras, ¿os podéis creer que me respondió bastante gente, pero había gente que ni siquiera me contestó, gracias por ofrecerme el puesto, no estoy interesado, que para mí es algo básico en el caso, en las conexiones con personas, ¿no? Si te están ofreciendo un puesto, está todo bien documentado y es para ti el puesto, que menos que, oye, pues mira, no estoy interesado, muchas gracias. Y pues que los propios compañeros mismos que no respondamos el tipo de mensajes y luego nos quejemos, por ejemplo, con desarrolladores, pues es algo que me dijo, ostras, que es que luego nos quejamos nosotros, somos los primeros que nos quejamos, ¿no? Entonces, bueno, pues como mala práctica, pues ostras, pues que no hagamos, en este caso muy sencillo, no hagamos lo que no nos gusta que nos harían, si nos hicieran a nosotros, que no nos guste. Por ejemplo, ahí se traslada pues el tema del feedback, el tema, bueno, pues en este caso de dar la información completa en las ofertas, que muchas veces no se dan, pues dar información, generar en este caso valor cuando presentas un proyecto a un candidato, pues todas esas cosas, simplemente pensando qué es lo que me gustaría recibir a mí, con eso tienes todo hecho prácticamente a la hora de comunicar, ¿no? De la parte de comunicación. Entonces, tenemos una asignatura pendiente en la parte de comunicación, la selección. Genial. Raúl, ¿tú Sí, qué vas a aportar? yo es que estaría bastante con lo que ha comentado Javi, la verdad. Yo considero que creo que debemos de mejorar sobre todo en el feedback. O sea, es decir, yo muchas veces he de decir que tal vez sea por el día a día, o sea, es decir, que se nos come muchas veces, los procesos a veces se alargan y luego llevar un seguimiento de hasta qué punto has informado al candidato de dónde está el proceso, creo que es algo que debemos de mejorar. Es decir, hay que encontrar la manera de agilizarlo y de estar evidentemente informado de todo lo que pasa dentro de un proceso, que lógicamente es lo que queremos todos. Es decir, es un poco lo que ha comentado Javi. Al fin y al cabo, lo único que queremos es lo mismo que queremos para nosotros, es lo que deberíamos de hacer. Entonces, yo pienso que ahí para mí tenemos margen de mejora, la verdad. Sí, sí, yo también un poco al hilo de lo comentáis los dos, el dar el feedback creo que vamos, es esencial, apuntárnoslo donde haga falta, ¿no? Llevar digamos, ese control, ¿no? Sobre el estado del candidato creo que es muy importante. Luego también
pues eso, ¿no? Que nosotros nos pongamos en su lugar, pero que ellos también, ¿no? Un poco es muy fácil criticar al recruiter muchas veces, pero luego lo mismo, ¿no? Pues un gracias, un poquito, ¿no? Lo que ha comentado Javier, gracias por la oferta, pero no estoy interesado, ¿no? Hay muchos candidatos que sí, realmente te responden, son súper amables, de ahora no, en un futuro, pero muchísimas gracias por contactarme, ¿no? Y a veces simplemente o no responden o a lo mejor dime ya el salario, como demasiado, ¿sabes? Eso es como, jolín. Justo. Sí. De hecho, ahora que has dicho eso, Ana, hay un ejemplo que me viene. Yo estoy en un canal de Slack bastante grande y hay una persona que siempre está criticando a los recruiters, un desarrollador que siempre constantemente está haciendo burlas con recruiters. Mira, otra vez un recruiter, no sé qué, no sé cuántos. Y ya un día le dije, pero tío, ¿no te das cuenta de que solo hablas de lo mal que son los recruiters? Y no quieres hablar de los desarrolladores mantas, que hay también mantas, desarrolladores mantas, hay desarrolladores malos, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no hablar de eso, macho? O sea, es que te digo que todos los días escribe algo. Mirar esta oferta que ha enviado, vaya cretino, mirar no sé qué. Entonces, joder, pues que también en este caso nosotros sabemos que somos parte de la culpa dentro de la ecuación, que hay cada uno ya con su conciencia de cómo lo hace o no, pero que también los desarrolladores tienen que entender que hay desarrolladores también muy malos y que hay a veces que, por ejemplo, una compañera nuestra y hay a veces que dice, no, pero es que yo tendré que ver si tú eres bueno para el proyecto. O sea, y veo esas vítolas de estrella de decir, joder, no, es que yo soy desarrollador, me tengo que aquí que me den lo que yo quiera y punto. Y muchas veces no es así. Primero tendremos que ver si vales. Pero luego si vales, ya nos sentamos a hablar. Y esa concepción creo que no está, ¿no? Sí, como reciben al final tantas ofertas al día, ¿no? Es como, y al final es, bueno, vamos a hablar, pero a ver si pasan los steps, ¿no? Que no es solo te he ofrecido y ya estás dentro, es como a ver si hay fit con todo. No, es que yo también Exacto. creo que al fin y al cabo a veces se tiene la mala concepción de que solo importa la parte técnica. Es decir, y no se dan cuenta de que realmente yo creo que eso está cambiando totalmente y si una persona no encaja en la cultura de la empresa, por muy bueno que sea técnicamente, probablemente no entre. Entonces, realmente deberían de poner en valor eso. Es decir, sí, puede ser muy bueno técnicamente, pero a nivel de habilidades o encaja con la cultura, pues no es lo que realmente Sí. se busca. Bueno, chicos, pues yo creo que además hemos cuadrado el tiempo perfecto. Ya lo que me queda es, si queréis añadir algo más, os invito a hacerlo. Hombre, Dani, podemos decir algo bueno que se haga en selección IT, ¿no? Que era su punto, ¿no? Buenas y malas prácticas. Sí, sí, no, yo he hecho buenas y malas prácticas y habéis tirado por lo malo, no me preguntes por qué. Sí. ¿Estáis a tiempo? Si queréis soltar algo, ¿estáis a tiempo? ¿Alguien? Bueno, Empieza. Sí, dale, dale. no, joder, pues que, hostias, pues que cada vez la comunidad de gente que se lo toma en serio está creciendo, está muy chulo, cada vez se ve gente más comprometida con la parte de selección, los clientes sobre todo están empezando a recibir esa educación que antes no tenían, que me acuerdo hace poco que pasé una encuesta y ahí había gente había CTOs que me decían, el proceso de selección cuesta 1.000 euros. Y entonces, claro, yo digo, ostras. Tampoco habéis tienes de negocio como para entender que un proceso de selección cuesta 1.000 euros, sinceramente. Y no era una persona, sino eran muchas. Entonces, esa educación de hacer tangible algo que parece que intangible, que es cuánto vale un proceso de selección. No, si quieres lo puedes saber y sabes exactamente cuánto te cuesta contratar a un desarrollador. Entonces, bueno, pues cada vez estamos empezando a trabajar ahí un poquito más. Esa presencia en recursos humanos, pues lo habrá notado Ana en su empresa, o en este caso también Raúl, que cada vez tenéis más poder. En este caso, pues eso es bueno y cada vez tenemos más presencia y cada vez somos más estratégicos. Entonces, eso es lo importante para mí. Es lo que al fin y al cabo lucho por mi oficio y es lo que quiero, que cada vez seamos un departamento más estratégico, ¿no? Totalmente de ¿Opiniones acuerdo. de Ana, de Raúl? Nada más que sí, o sea, tal cual lo que ha dicho Javi, al final es eso, ¿no? Es mucho más estratégico, ¿no? Al final desde nuestro departamento, ¿no? En concreto de IT. Y luego también, bueno, comentar lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Creo que también esto es algo súper positivo, ¿no? Esto de que personas de diferentes empresas pongan en común, pues bueno, toda su experiencia, ¿no? En cuanto a retos, creo que también es muy chulo, ¿no? También para mencionarlo. Pues Sí. nada, chicos, ya lo que me queda es... Raúl, ¿ibas a decir algo? No. Daros las gracias por el tiempo, por bueno, por estas semanas de correos y de organizar todo y
la amabilidad que habéis tenido conmigo y sobre todo por la diversidad de las opiniones que habéis dado, que creo que han sido muy útiles, pueden ayudar mucho tanto a la gente que ha puesto una pregunta como a la que no, y al final eso es el fin de este webinar, que haya diferentes perspectivas, que la gente conozca un poquito más la realidad, las personas, qué es lo que hay detrás y situaciones que han pasado y que todo esto pueda sumar a la gente, ¿vale? Entonces, nada, por mí está finalizado. Muchísimas gracias Muchísimas gracias. y Perfecto, Muchas gracias a gracias, ti. chicos. Ha sido un placer. Gracias, Hasta chicos. luego. Chao, chao. Venga, hasta luego. Chao, chao.